Hola y bienvenidos. En este video vamos a ver cómo crear una tabla QTable Widget en PyQt5. También cómo insertar datos, mostrar u ocultar columnas, eliminar filas, limpiar toda la tabla y copiar datos de una fila o columna. Inicialmente vamos a importar todo lo necesario, luego vamos a crear una ventana de tipo QDialog en donde vamos a mostrar la tabla y algunos botones. Para crear la tabla vamos a instanciar la clase QTableWidget. Luego vamos a deshabilitar la opción de edición, es decir que cuando se seleccione alguna celda de la tabla, esta no se puede editar. También vamos a deshabilitar el comportamiento de arrastrar y soltar. Cuando uno da clic sobre alguna celda de la tabla, solo se selecciona esa celda, pero si queremos seleccionar toda la fila, lo tenemos que hacer de esta manera. También vamos a indicar de que solo se pueda seleccionar una fila a la vez. Cuando el texto es demasiado grande y no encaja en la celda, vamos a indicar de que aparezcan 3 puntos suspensivos a la derecha del texto. Vamos a deshabilitar el ajuste del texto e igualmente a deshabilitar la clasificación. Es decir que cuando alguna columna tiene datos, por ejemplo de tipo numérico, y queremos ordenarlo de forma ascendente o descendentemente, no se va a poder hacer. Acá establecemos el número de columnas que va a tener la tabla, en este caso 6, y el número de filas. También especificaremos la alineación del texto del encabezado horizontal. En este caso el texto va a aparecer centrado. Cuando hay datos en la tabla y seleccionamos alguna fila, automáticamente el texto del encabezado horizontal de la tabla se resalta o se pone en negrita. Esto lo vamos a deshabilitar. También vamos a hacer que la última sección visible del encabezado ocupe todo el espacio disponible de la tabla. El widget QTableWidget también trae un encabezado vertical, lo vamos a ocultar o deshabilitar. También vamos a dibujar el fondo usando colores alternados, es decir que una vez mostremos datos en la tabla, una fila va a aparecer de color blanco y otra de otro color, y así sucesivamente. En esta parte establecemos la altura de las filas, acá le he puesto 20, ustedes le pueden colocar el tamaño que quieran. Y como ven, en esta parte tenemos una variable con una tupla y dentro varios strings, los cuales van a ser el nombre de las columnas de la tabla.
Para establecer esos nombres lo vamos a hacer de esta manera. Acá hay una parte importante y es el menú contextual, es decir que una vez hagamos clic derecho sobre alguna fila de la tabla, automáticamente aparezca un menú con X opciones. Noten que acá estoy llamando una función menú contextual, la cual me va a permitir crear el menú. Esta función automáticamente recibe un parámetro, el cual corresponde a la posición del cursor. También podemos establecer el ancho de las columnas de esta manera, y el tamaño de la tabla y la posición dentro de la ventana. Acá tenemos varios botones, como es mostrar datos, también tenemos el botón mostrar o ocultar columnas. La clase Ocupus Button tiene la propiedad Set Menu, que me permite insertar un menú en ese botón. El menú que vamos a insertar en este botón lo creamos acá. Ese menú va a tener varias opciones, las cuales corresponden a los nombres de las columnas de la tabla. Cada nombre de esa columna va a tener un dato interno, que es un número. Ya más adelante les voy a explicar para qué. También tenemos acá el botón eliminar fila, limpiar y cerrar. En esta parte capturamos los eventos de las señales emitidas por los distintos widgets. Acá la de los botones. En esta parte el widget Qtable Widget emite una señal cuando se da doble clic sobre alguna celda. Y bueno, una vez se haga eso, vamos a llamar a la función suscríbete. Esta función está acá y automáticamente recibe un parámetro. Dentro de esta función vamos a mostrar un cuadro de mensaje o QM6 box con unos datos y el texto de la celda sobre la cual se hizo doble clic. Bueno, yo voy a ejecutar el script para que veamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, una vez damos clic acá en el botón mostrar datos, tenemos los datos. Yo les había comentado algo de los colores, digamos que aparece una celda en blanco y otra como en azul y así sucesivamente. También les había dicho de que cuando el texto es más grande que la celda, automáticamente aparecen 3 puntos suspensivos indicando de que pues ese texto continúa. Acá tenemos el botón mostrar columnas también con el menú, y como ve, las opciones de este menú son los nombres de las columnas de la tabla y aparecen chequeados, es decir que todos están visibles. Al deseleccionar alguno, pues esa columna desaparece. Y bueno, acá tenemos los otros dos botones, eliminar fila y limpiar. Entonces vamos a continuar acá. Acá tenemos la función datos tabla, la cual se llama cuando se da clic sobre el botón mostrar datos. Estos son los datos que estamos mostrando en la tabla. Entonces, para mostrarlo, primero lo que vamos a hacer es limpiar el contenido de la tabla. Luego, de esta forma vamos a insertar esos datos en la tabla. Acá tenemos la función mostrar o ocultar columnas. Como les había dicho, esta función se llama cuando se selecciona alguna opción del menú que está en el botón mostrar o ocultar columnas. Esta función automáticamente recibe un parámetro de tipo QAction, y yo les había dicho que cada opción de ese menú, aparte de que pues tiene el nombre de las columnas de la tabla, internamente también tiene un número. Ese número corresponde a cada una de las columnas de la tabla. Entonces lo que vamos a hacer es obtener ese número. También vamos a verificar que esa opción que se seleccionó, sobre la cual se hizo clic en el menú del botón, verificamos si está chequeada. Si está chequeada, lo que hacemos es mostrar esa columna de la tabla. La tabla Qtable Widget tiene la propiedad Column Hidden, que me permite mostrar o ocultar alguna columna, y recibe dos parámetros. El primero es un entero, es decir, un número que corresponde a la columna, y el segundo es un valor booleano que puede ser false o true. Si indicamos false, pues la columna se muestra, y si indicamos true, la columna se oculta. Acá tenemos la función eliminar fila. En esta función lo que hacemos es verificar si se selecciona una fila. De ser así,
la eliminamos. Acá tenemos la función limpiar tabla. Primero limpiamos todo el contenido de la tabla, es decir, los datos, y luego limpiamos las líneas que dividen los datos. Y acá ya casi para terminar tenemos la función menú contextual, la cual recibe un parámetro que es la posición del cursor. Entonces verificamos de que si se haya seleccionado alguna fila, y de hacer así procedemos a crear el menú. Este menú tiene dos opciones. Voy a correr el script para que la veamos. Las opciones de este menú contextual: la primera es copiar todo, que me va a permitir copiar toda la fila seleccionada, y la segunda, que dice copiar individual, es copiar algún dato de esa fila seleccionada según la columna. Por ejemplo, para nombre, pues selecciono nombre y solo se va a copiar el dato de la fila que corresponde a esa columna. Listo, entonces para que no nos perdamos. Pero acá hay algo importante, y es que como se pueden ocultar columnas de la tabla, entonces primero debemos verificar qué columnas están visibles, y esas columnas que están visibles pues va a ser sobre las cuales vamos a poder copiar los datos de la fila que seleccionemos. Ese menú, cuando se le selecciona alguna opción, llama a la función copiar table widget item, la cual está acá, y recibe un parámetro de tipo coactive. Ya aquí en esta parte mostramos el menú de acuerdo a la posición del cursor. Entonces acá simplemente lo que hacemos es verificar de que se haya seleccionado alguna fila. Luego procedemos en una lista por compresión a obtener los datos de esa fila seleccionada. Luego verificamos qué opción del menú contextual fue seleccionada. Si se seleccionó la opción copiar todo, pues copiamos todos esos datos de esa fila, y si no, solo copiamos el dato que corresponde al nombre de la columna que se seleccionó en el menú contextual, y luego imprimimos esa información. Bueno, aquí ya en esta parte iniciamos la aplicación. Acá le he aplicado un tamaño de fuente a toda la aplicación. Y bueno, prácticamente eso es todo. Voy a ejecutar de nuevo esto. Entonces, mostrar datos, tenemos todos los datos. Podemos ocultar la columna que queramos. Entonces voy a seleccionar le doy copiar todo, y acá tenemos todos los datos de esa fila seleccionada. Igualmente puedo copiar datos individual, digamos el nombre, ahí lo tenemos. Si oculto alguna columna, el apellido, como ven, desaparece de acá y también del menú contextual. Eliminar fila y limpiar todo. Bueno, eso era todo lo que les quería compartir. Espero les haya gustado. El código está en la descripción del video. Hasta luego.